Querido Juan, estoy emocionado, estoy contento por el episodio que acabamos de tener con Vanessa y emocionado porque llegamos a 40 episodios de estar platicando, compadre. ¿Qué onda? Íbamos por 5 o 10. Y este era un ratito nada más. Es como cuando no sé si te ha pasado alguna vez con alguna persona que dices, pero yo nada más contigo me iba a dar unos besos, o sea, ¿por qué 3 años después sigo aquí? De repente casado y con hijos, ¿no? Bueno, eso no me ha pasado, pero Pues 40 capítulos hoy. sí, lindos, lindos. Y aparte, mucha reflexión ahora de qué hacemos, por qué hacemos y yo creo que un poco sí esa reflexión de con Vanessa de cómo sacudirnos el automático, ¿no? El, me hacía mucho pensar en el Sísifo, que fue este chavillo que lo pusieron a cargar la piedra en el inframundo una y otra vez hasta arriba de la colina y se caía. Qué interesante empezar entonces con el Sísifo. No pensé que fueras a empezar así, pero bueno, ya agarraste ritmo, pues vámonos para allá. Qué interesante empezar con el Sísifo, porque el castigo del Sísifo es el castigo al cuerpo. O sea, el gran, como que la forma en como Camus plantea el Sísifo para poder, ¿sabes? Como para poderle dar la vuelta es cuando el Sísifo le dice, tú podrás, ¿no? Hacer, que está truqueado, ¿no? Subo la piedra cae del otro lado, tengo que volver a bajar y subir la piedra porque se supone que el castigo estaba en que si la piedra lograba sostenerse, entonces ahí se terminaba la condena. Es como, pero pues, estaba truqueado porque la montaña era picuda y Era entonces empinada. volvía a caer. Pero el Sísifo dice, Camus, tú podrás, ¿no? Como hacer que yo suba y baje la piedra y suba y baje la piedra, pero no puedes castigar mi voluntad. No puedes castigar la manera en que la subo. Puedo subir la piedra de ¡uh! O puedo subir la piedra de chinga tu madre, pinche piedra. Entonces, como, no puedes castigar mi voluntad. Y me parece interesante pensar en en estos primeros 40 capítulos que llevamos, porque tú y yo nos metimos en este quest, ¿no? De hablar de masculinidades y invitar gente y tal. Y no sé cómo ha sido para ti, quizá vale la pena hablar de eso. O sea, es como no sé cómo ha sido para ti. Pero yo pensaba que esto, o sea, que íbamos a grabar 5 o 10 capítulos Ujú. tops, ¿no tal? Y de repente tenemos gente como Vanessa, que es como de vete a la mierda, qué moro, qué tanto. O sea, güey, yo terminé el capítulo diciendo, no mames, los rituales, la importancia, o sea, es como la pausa. Y así me ha pasado con Osvaldo y nos ha pasado en capítulos juntos, ¿no? Y, es como nos ha pasado con, ¿no? Con todos estos invitados, con Fer, con Marcos, ¿no? Tal. Es como, y qué curioso que a veces uno dice, la meta es de aquí a acá, como el círculo, la meta es de aquí a acá, pero el caminar hacia allá vale un chorro la pena. A mí, a mí me gustó mucho pues este capítulo con Vanessa como escuchar ese reconocimiento de alguien como ella de qué padre que lo estén haciendo, hasta mi pareja los escucha y reflexionamos juntos y tal. Les Híjole, damos un saludo a Gallo. Saludo, se, Gallo. se me hace súper lindo, o sea, como uno, bueno, también les platicaba en el post de grabar de un saludo a Fer que nos escribió hace un par de episodios, que nos invitaba a reflexionar por qué hacemos lo que hacemos y creo que lo contestamos mucho pues en el episodio con Vane. El impacto que a veces una plática casual, grabarnos teniendo estas pláticas que podríamos estar teniendo en un jueves de tacos y cervezas, y cómo ampliarnos y ni siquiera es que tengamos la verdad es que platicamos desde nuestra experiencia, ¿no? Y por eso esto es un proyecto no ilustrativo, sino como de que todos estamos atravesando esta vida.
A veces estamos ansiosos, a veces queremos tener pausa, otras veces estamos adictos al celular y todos estamos igual. No hay tanta diferencia entre unos y otros. Fíjate que en la semana platiqué con mamá. Te conté la semana pasada que mi mamá es una mujer como de mucha fe. Entonces está, o sea, porque fue lo del 10 de mayo, bla, 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 hubo comidita, y entonces veníamos caminando ella y yo, y le dije, oye, ¿qué significa espiritual para ti? Te pongo un poco de contexto. Como fue 10 de mayo, o sea, mi mamá es una mujer de Vamos. mucha fe, fuimos a misa, ¿no? Tal. Yo hacía 475 millones de años que no iba a misa. Entonces, como, Solo tienes y, 40. sí, sí, pero es que en las vidas pasadas tampoco fui. Ah, ok, ok. Entonces, llegué a misa y me la pasé rarísimo. No me la pasé mal, pero ¿sabes de esas veces que dices, me la estoy pasando bien raro? Llego, mi mamá estaba súper contenta porque fuimos mi hermana, mi cuñado y yo, obviamente mi papá y mamá, pero mi papá y mi mamá asisten constantemente, a esta iglesia que está en Gabriel Mancera, donde grabaron Romeo y Julieta, Mm, ¿no? ujú. Tal, que es una iglesia muy bonita, pues como una acústica de la mierda, pero es una iglesia muy bonita. Y entonces estamos ahí y mamá la veo rebosante de que están, ¿no? Que están sus críos como ahí. Entonces, estamos escuchando la misa, yo veo a mi mamá feliz y estoy contento porque mi mamá está contenta. Entonces la escena ahí va bien. Y el párroco que tenía como 323,000 años, ¿sabes? Como se arranca un discurso en pleno 10 de mayo de que está bien que las mamás les peguen a sus hijos. Y yo, ¡górales! Esto está muy raro, ¿sabes? Como, pero la justificación es para hacerlos buenos. Yo lo que pensaba es, ok, el párroco ya está muy viejito, ya, o sea, sí se ve que es un hombre ya muy de edad. Y entonces como que dije, en su contexto no lo está diciendo de maldad, de hecho lo está intentando decir desde un lugar bueno, porque no estaba diciendo, maten a sus hijos, violéntenlos, sino un par de correctivos, ¿no? Como casi casi esta frase muy En de el tío de momento, una nalgada, a ¿no? tiempo. Como a tiempo, corrige, ¿no? Tal. Y entonces él está hablando de su experiencia, de cómo su mamá lo golpeaba y cómo él le decía, no me golpees, mamá, no tal. Y luego cómo entendió después de mucho tiempo que ese correctivo que su mamá le hizo, que supongo que no debe haber sido con un cable amarrándolo a ¿no? Como a un árbol, pero ese correctivo lo hizo, ¿sabes cómo lo hizo? Entonces yo estaba escuchando y decía, ay, me la estoy pasando bien raro porque la neta, yo desde mi posición muy personal, no creo en la violencia hacia los niños. O sea, creo que hay otros millones de caminos antes de llegar a un golpe a un niño. Me parece que no es el lugar como tal, pero no me parezco poseedor de la verdad. O sea, en mi casa hubieron golpes, ¿sabes? Como, ¿no? En mi tal. Y venía caminando con mi mamá justo hablando de eso, porque le dije, ay, está raro y quiero entender cómo tú lo entiendes, porque para mí, como alguien que no asiste a la iglesia, me sería muy fácil juzgarlo. O sea, sería muy fácil que yo dijera, por eso no voy a la iglesia, cabrón, por Ujú. ese tipo de mensajes que me parecen muy agresivos, muy violentos y que me parecen que hay otros caminos. Tal, y entonces podría sacar todo un discurso antiteológico, ¿no? O sea, o ¿sabes? Como antifundamento. Antiinstitucional. Sí. Y entonces le dije, no quiero hacer esto, es 10 de mayo, para ti es importante, pero quiero entender, güey, porque no estoy entendiendo nada. Y veníamos platicando de eso, y entonces le pregunté, ¿qué significa espiritual para ti? Y me dio una respuesta, mi querido Pedro, que me encantó, o sea, que la quería platicar contigo, porque me pareció una gran respuesta. Me dijo, el espiritual significa, es como, detenerte un momento a contemplar que aunque nadie sabe nada, o sea, es como, intentamos ponerle un orden al caos. Y desde ahí me dijo, yo como entiendo a este párroco, es que él está intentando ponerle un orden, o sea, él hablaba de o sea, de los hijos que son malos con sus mamás. Es como, Ujú. y lo está intentando, pero la va a cagar. Y la va a cagar por su condición de humano. Y ahí
como que pude entender un poco más por qué mi mamá va a misa y algunas cosas que un párroco dice no le parecen tan escandalosas como a mí, que es mucho por lo que yo no voy a misa, como que yo digo, "Ay, ya, 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 ¿qué pedo, qué pedo, qué pedo?" O sea, es como, y dije, órale, si la espiritualidad es como cómo contemplamos que alguien hace algo, como un espacio creativo, o sea, como un espacio de creación. Dije, órale, ahí sí me gusta un buen. Pero quería saber tú qué pensabas de esto, porque esta es mi mamá hablando desde su religiosidad. Así, saludos, Creo jefa, que, si nos escuchas. creo que incluso cuando terminamos hace 2 episodios y que yo platicaba de, pues, de la situación de que no dejaron pasar al baño a mi abuelita, ¿no? Ujú. Creo que a veces es eso, se nos olvida que las personas que están a cargo de la institución son humanos, ¿no? O sea, y como dice tu mamá, y se van a equivocar. Lamentablemente a veces se equivocan de una manera demasiado grosera, ¿no? O sea, sabemos casos muy, muy grandes, pues de abuso infantil y tal, Sí, 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 que ahí me parece que ya, eso sí, que ya perdón. nos fuimos, ¿no? O sea, Ujú. pero, pues, creo que quedándome en la primera parte y sumando lo que acabamos de vivir con Vanessa, es esa parte de la contemplación, ¿no? O sea, de que incluso a lo mejor para nuestras mamás o nuestros abuelos, ir a ese domingo de misa era tener esa hora de pausa y contemplar otra palabra, ¿no? O sea, tener un momento de comunidad, algo, y creo que son rituales, como sumándole, que sí hemos perdido, o sea, que ya no tenemos ese momento donde, pues, yo me acuerdo cuando era niño y iba a misa y salías y todo el mundo se conocía, no sé tú cómo te lleves incluso con tus vecinos, pero creo que, o sea, rituales hasta de vecinos, de que yo no, o sea, sé que el que vive enfrente de mí es médico, pero no sé ni cómo se llama. Y antes, te sabías los nombres de todas las personas que vivían en tu edificio o en tu colonia, a qué se dedicaban, si iban a salir de vacaciones, hasta algunos dejan las llaves para que cuidaran la casa. O sea, creo que sí, en este momento de falta de espacios de contemplación y rituales, se me hace lindo esa manera de pensar, de regresar a la espiritualidad, decir, necesitamos un momento de meterle, quizá no el freno de mano, pero sí pisar el freno a esto que a veces se siente muy revolucionado. Y creo que ahí podríamos vivir más bueno, contemplar un poco más esta cuestión del Uberbelt. Yo estoy de acuerdo como tú, creo que, por ejemplo, estos rituales de, ¿no? de vecindad, que creo que se han perdido porque vivimos a una velocidad impresionantemente alta, nos pone más vulnerables. O sea, yo creo que, por ejemplo, un edificio, ¿no? Un edificio en donde los condóminos en general se conocen, es más difícil que pueda tener como riesgos, o sea, siempre puede haber un chacal que se intenta meter, o sea, eso es como, pero está más protegido, está más, o sea, es como una especie de manada, ¿sabes? Como tal, Ujú. a que si cada quien se rasca con sus propias uñas. Te cuento algo muy chistoso que acaba de pasar en mi edificio. Están pintando en mi edificio, ¿sabes? Como, y No le entonces, están apologizando, ¿verdad? le están poniendo ajolotes y lo están poniendo morado. No, no, lo están pintando porque ya teníamos como varias filtraciones de humedad y entonces ya le tocaba mantenimiento. Entonces lo están pintando. Pero no contemplábamos que esta semana iba a llover. O sea, de hecho, como que, o sea, lo hicimos antes de junio porque junio ya empiezan las lluvias. Ahorita como que las lluvias se adelantaron. Entonces los pintores, ¿sabes? Como se cuelgan. Son tres, ¿sabes? Como pintores que se Ujú. cuelgan en todo el edificio. Es un edificio de 9 pisos. Entonces se cuelgan y van en el piso quinto resanando y de repente empieza la lluvia así de... Porque ves que la de lunes fue como de 1, 2, 3, huracán, ¡ra! Vámonos. ¿No? Y entonces llovió durísimo. Yo lo veía desde mi ventana, pues como, ¿de qué?
pedo está pasando aquí? Y veías a tres changuitos así, completamente mojados, ¿no? Y lo divertido, bueno, lo divertido fue verlos, pero como que lo padre fue que cuando, o sea, bajé, porque como que les decíamos que qué podíamos hacer, y él, o sea, como que el líder dice, es que no podemos hacer nada mientras no, muchas como Pare. mientras no pase la lluvia, porque es peligroso el rapel bajar por los ochos, o sea, es como es peligroso bajar los 5 pisos que les quedan, porque podían tener un accidente, entonces se tenían que quedar ahí colgados, mojándose, no tan. Pero cuando bajé, lo que encontré fue un grupo de mis vecinos, como viendo cómo, o sea, cómo podríamos hacerle Bueno, para, ¿no? al Para estos menos cuatro. toallas o cosas para Y que... lo curioso fue que uno de ellos, de que tenía el teléfono de la chava del quinto piso, porque digamos que mi edificio es como una L, y entonces en el palito de la L, que es un departamento, esos departamentos tienen balcón. Los que están ¿no? En la parte de atrás no tenemos balcón. Entonces, si la chava del quinto piso abría su cancel, podían ellos meterse por ahí y ya resguardarse. Pues la chava se regresó de no sé dónde, les abrieron, o sea, estos cuates se mojaron como una hora más o menos. Pero fue muy interesante ver cómo había un grupo de, ¿no? Intentando salvar a estos tres humanos que no es que estuvieran en riesgo de nada, solamente se iban a mojar chingón. Y creo que eso se ha perdido mucho. O sea, esta idea de la vecindad que ponías ahorita, de, es como comida, cenas, que tu vecino tuviera tus llaves, porque vecino, métete a mi casa porque me se me olvidó tal. O sea, ¿no? Esta conexión se perdió y ahora llega el cuate de al lado y no tengo ni idea de quién es. No sé nada. Y en una de esas, o sea, puede ser un narcotraficante, o sea, es como puede ser, ¿no? Es como mi próximo mejor amigo, pero no le invierto a esas relaciones. Estas Ujú. ideas de compadres que, bueno, tus papás, tu mamá, seguramente como mis papás, así, de repente era como de, vamos con el compadre. Hoy pareciera que las relaciones cada vez están más diluidas. Nos damos poco tiempo, ¿no, mi querido Pedro? Pareciera que nos damos poco tiempo para eso. Y fíjate que, o sea, ahorita lo planteabas así, como que digo, es que creo que sí es esta cuestión que atraviesa las cuatro dimensiones que hemos visto, ¿no? O sea, a ya no tener estos rituales, pues nos llevan a no enriquecer nuestra vida relacional y a veces entonces yo me quedo con un yo que ya no se nutre de otros y entonces, pues, ¿en dónde estamos parados físicamente, no? O sea, como que intentando ahorita relacionar las cuatro dimensiones que hemos platicado, pues sí es como de, pues creo que sí vale la pena hacer una pausa. O sea, hacer una pausa, digo, si lo considera cada quien valioso, para decir, pues, ¿qué onda con hacia dónde quiero ir, no? Porque también, pues, es muy válido que cada quien tenga sus puntos de vista y sus objetivos y tener, pues, no sé, las posesiones, materiales que cada quien quiera, pero pues, creo que esta cuestión espiritual de contemplación de, se nos olvida que estamos un ratito, ¿no? O sea, a veces queremos tener lo que las redes sociales nos dicen que debemos de aspirar y es como de, y si yo, y como nos invitaban a reflexionar, ¿y si yo no lo quiero? ¿No? O sea, y si para mí no es importante ir de vacaciones a la playa, porque para mí quizá contemplar una caminata en Chapultepec es suficiente. ¿Estoy mal? O sea, como ese invitar a reflexionar de que, pues, si para ti está bien, también que sea cómodo. Pero eso no sería la diferencia. ¿Viste la película de Stigmata? Me suena. Película noventera de, se supone, es Que le como de salían suspenso, terror, que las... le salían las estigmatas, ¿sí? ¿Sabes? Y se supone que la película está basada en los evangelios apócrifos. O sea, bueno, no está basada en una historia donde alguien, ¿no? Son como de miedo, pero de alguna manera toman los evangelios apócrifos, ¿no? Así para justificar, ¿no? Tal. Y hay uno, o sea, hay uno que dice que se supone que el evangelio apócrifo de Jesús, ¿no? Escrito por Decía, Jesús. ¿eh? Escrito por Jesús. Ajá, O o sea, ajá, se supone que el evangelio escrito por Jesús dice, tú no necesitas
instituciones, levanta una piedra y ahí me encontrarás. Es como, se supone que eso es lo que dice, que obviamente todo esto se supone porque o sea, son Porque apócrifos es una... justo por esa parte, ¿no? Es como, pero ve qué loco, como, que no esa sería la diferencia entre espiritualidad y religiosidad. La Ujú, religiosidad es un culto muy particular, que no es que esté mal, o sea, de hecho, sabes, como gracias a ese culto hay un chorro de gente que se puede adherir, sabes, como hacer una práctica religiosa y tal. Pero espiritualidad podría ser cualquier caminata en el parque. Es ujú. como esto que nos ponía Vanessa, cualquier momento contemplativo de decir pausa y de qué va este desmadre. A mí me gusta mucho el viaje que ellos, ¿no? Como Cora y Vanessa, ¿no? Como terapeuta y así como lo ponen, que dicen, me gusta, más allá de los psicodélicos, o sea, más allá del uso de una sustancia, o sea, es a lo que nos invitan, o mínimo lo que yo entiendo es, nos invitan a un detenerse y decir, pausa, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Vas a ir para allá? ¿Quieres esto? Porque Ujú. pareciera, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero es como pareciera que estamos en una vida interpretada, ¿no? Como esto tiene que ser, ¿sabes? Como los hombres tienen que ser de determinada manera, las mujeres de determinada manera. Si tienes 40 años, tienes que ser esto. O sea, como si ya estuviera dictado que hoy Ujú. es sábado y el sábado se hace esto, hoy es domingo y el domingo se hace esto. Y maybe eso es lo que Fer nos decía con esta parte de que la sexualidad a veces como puede volverse de hueva cuando pasa por tantos filtros, porque es como, es lo mismo, porque le dejamos de echar ganitas. Porque creo que sí nos dejamos de contemplar, hasta Ujú, para decir, hoy no tengo la energía que quisiera para tener, para hacerlo, ¿no? Y entonces, pues mejor dame chance de recargar pilas y ahora sí mi voluntad, porque creo que incluso es eso, o sea, desde dónde estamos eligiendo hacerlo, ¿no? O sea, tengo ganas de hacer las cosas o porque la gente me dijo que tenía que tener una carrera, universitaria y si no, no iba a ser nadie en la vida. Y creo que hoy en día hasta cuántas posibilidades no se abren para la gente que, pues, no sé, opta por viajar y crear contenido de viajes o muchas otras cosas. Pero, e incluso, ¿te acuerdas que en la semana te platicaba de un nuevo consultante que decía que tenía mucho ruido antes de ujú, poder dormir? ujú, Y y ahora esta semana me dijo, hoy me senté a ver la tele y no tuve el ruido. Y ujú. como que me cayó el 20 de que el tema es que no estaba viviendo en el presente. O sea, de que creo que muchas de las cosas que hacemos y que nos genera ruido es que no estamos en presencia. O sea, estamos viendo la tele, pero estamos con Instagram. O estamos en Instagram, pero también tenemos canciones por acá. Y lo que nos invitaba Vane también era como de, elige una canción y escúchala. O sea, ponle play y olvídate de ¿qué más hay cosas, no? Y en yoga muchas veces pasa eso, o sea, de que ya al final de la práctica te dicen, acuéstate, como que para que el cuerpo asuma todo el trabajo que acaba de hacer, y si llegan pensamientos, no te pelees con ellos. O sea, como que, ya me llegó que tengo que llegar a hacerme la cena, y que pase, pero o intentar estar presentes en tu cuerpo, en la respiración, ay, ahora trabajé más los brazos, o sea, ¿cómo te estás sintiendo? Y creo que nos hace falta presencia. Y acabas de decir algo que no había caído en cuenta del capítulo de Vanessa, pero esta parte de la música, y yo me acuerdo perfecto de escuchar un disco, o sea, de tener, o sea, de que ibas a Mix Up, ¿no? Así. Aparte de eso se lo puedo decir porque tú y yo somos contemporáneos, ¿sabes? Entonces a ti te pasó lo mismo. Entonces como, pero ya sabes de que ibas a Mix Up, iba a salir o sea, el disco del autor que, ¿sabes? Como el cantante o la banda que a ti más te gustaba. Lo esperabas porque te daban una fecha, ¿sabes? Como entonces tenías que estar ahí. Si eras muy nerd, pues, o sea, te ibas a ir a formar, ¿sabes? Como eras muy fan, te ibas a ir a O hasta formar. había preventas. Sí, sí, sí. Entonces ya, lo comprabas y lo escuchabas completo. Es como, y el disco tenía o sea, una lógica, se habían acomodado las canciones de determinada manera. Y hoy pareciera que nada más queremos escuchar singles
y a veces ni la canción completa. O sea, sí, sí es muy cierto que estamos en una cosa mientras estamos en otra. O sea, hacemos muchas cosas al mismo tiempo. No sé si el ser multitask nos esté llevando por un buen camino. Y no me quiero poner como de, antes era mejor", porque cuando te pones en ese plan ya eres tío. Entonces, como no creo que antes se haya sido mejor. Solamente que creo que la, este momento de decir, quédate escuchando esta canción. Yo de repente vengo en el coche, yo soy re intenso, pero de repente vengo en el coche y de repente con quien sea que venga, le digo, no mames, escucha esto. ¿Por qué? Pero porque nací en los ochentas, ¿no? Como Ujú. tal. Y creo que nos está haciendo falta eso, como de, deja que estén los pensamientos, date un ratito, dales chance, no te pelees con ellos. E incluso creo que lo que platicábamos en el episodio del monstruo viene a verme y el de la canción, o sea, ya no nos llega a impactar tanto una película porque ya no la vemos o no escuchamos la canción, ¿no? O sea, como que yo me acuerdo, o sea, digo, en ese episodio de mi vida, en el divorcio, me acuerdo que hubo muchas películas que me impactaban y con canciones que recordaba, pero yo creo que porque también no me la viví en el celular. Hoy veo películas y sí, lamentablemente a veces agarro el celular y ni estoy en uno ni estoy en el otro. Y a veces hasta me peleo conmigo y es como de, "Uy, ay, no sé, o sea, como que sí, sí quiero tener esas pausas de, si estamos haciendo esto es porque yo quiero, ¿no? O sea, si voy a salir a correr o si voy a salir a caminar, si voy a salir a estar con alguien, no es porque o sea, si voy a usar Bumble incluso, no es porque la sociedad me esté pidiendo estar en pareja, sino porque yo deseo tener vínculos. Estuvo padre esta forma como la acomodaste. Ayer, ayer vi una chava en TikTok que decía, si me eliges en Bumble, elígeme porque te gusté, no porque estabas en una versión de Swipe Right Ta, a lo ta, que ta, 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 fuera. ta, ta, ta. No, y ella decía, no me importa si lo que te gustaron fueron mis ojos, mi cara, mi cuerpo, lo que pongo, o sea, elígeme porque te gusté. De ahí podemos arrancar, pero si me eliges porque estás scrolleando, estamos haciendo, o sea, tírale así en chanates que uno pegará, ¿sabes? Como, entonces de inicio, ni te gusté. Sí, me gustó cómo lo remataste, porque es como de que te elija para, o sea, que quiera, que me meto a Bumble porque quiero tener pareja, no porque, no porque tengo que, sino porque opto por. Sí, o hasta ya se volvió un Instagram donde tienes más matches que citas, ¿no? O sea, entonces realmente estamos dispuestos a vincularnos y creo que es incluso esta pausa que tenemos que tener antes de dónde quiero poner mi energía, dónde está mi energía y si puedo ponerla, ¿no? O sea, te lo platicaba en la semana. A veces el tema es que no tenemos la energía para lo que, porque tener pareja es una chambota. Quien diga que no, no sé, no sé cómo le hace, pero para mí es una chamba, o sea, es porque pues necesitamos construir eso en nosotros, porque si no, parece que estamos como que en un baile entre tú y yo, pero y ese en nosotros pues no tiene un fin y entonces por eso siento que no nos vinculamos tanto, pero por eso es como de, ¿qué es lo que quiero hacer? Pero no solo como pareja, ¿no, Pedro? Porque tener amigos es una chamba. Sí, 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 tener O sea, vínculos. tener vínculos es una chamba que muchas veces no le damos el tiempo suficiente. O sea, Vanessa es mi mejor amiga. Y cuando pasan como más de 2 días que no nos hemos hablado, es como hay un mensaje de alguno de los dos, así, que regularmente lo que nos mandamos es, ¿ya no me amas? Es como, pero es nuestra forma de decir, oye, pasó mucho tiempo porque estamos acostumbrados a hablar, o sea, yo con Vanessa hablo de 2 a 3 veces al día y largo, ¿sabes? Como es una mujer a la que, ¿no? Ella me invierte y yo le invierto mucho tiempo.
porque reconocemos que en nuestra amistad hay un valor importante. Es como, y no importa que a veces no sepamos, o sea, a lo mejor no le pregunté de cómo le fue con Alejandrina o ella no me preguntó cómo me fue con lo que sea. Es como, pero es como de, güey, quiero estar. Ujú. Y lo mismo en la familia, ¿no? O sea, quiero estar. Y creo que si lo ponemos en este loop en el que venimos discutiendo en este capítulo, era lo que pasaba en estos rituales, por ejemplo, eclesiásticos. ¿Sabes? Como la gente, uno como reconoces y decías, mi vecino. Había algunos con los que les invertías más tiempo, otros menos. No quiere decir que a todas las personas tienes que invertirle muchísimo tiempo. Pues o sea, tienes que reconocer que a todos necesitas invertirle un poquitito de tiempo, aunque sea poquito. Sí, incluso por eso, si te vas a casar por la iglesia, en este entendido de la comunidad, pasaban las amonestaciones, ¿no? Que ponían tu foto y la con la persona con la que te ibas a casar, porque pues como sabía la comunidad, pues te iba a decir, hey, este no era con esta pareja, este yo lo vi con otra. O sea, como que en ese sentido de conocernos, y yo creo que sí había o empezó a haber una muy gran diferencia porque a mi familia, o sea, a los mayores, quieren estar en la iglesia y nosotros nos vemos como, o bueno, yo me siento obligado a estar. Y entonces es esa diferencia entre el quiero o el tengo, ¿no? O sea, como que esa voluntad con la que empezábamos del Sísifo de yo quiero y le voy a poner ganitas, porque sea para lo que sea, si no lo hacemos con voluntad de que nace de nosotros, se va perdiendo esa esencia. O sea, como que si ves cuando alguien lo hace por voluntad, cuando alguien lo hace porque lo arrastraron a cualquier cosa. O sea, ya sea hasta la fiesta, ¿no? O sea, si tú no quieres salir de fiesta por tu voluntad, se va a notar que estás de malas. Pero, güey, ve qué cabrón con lo que estás diciendo, porque tú puedes ir a una empresa y te vas a dar cuenta que un porcentaje muy alto, no quiero meter un porcentaje porque no lo sé, pero sí creo que arriba del 50% es gente que tiene que estar ahí, que la está pasando horrible. Y como tiene que estar ahí, pues haces lo que tienes que hacer, pero la estás pasando bien raro, Ujú. Como o tú sea, en la como iglesia. yo. Entonces, pero creo que tiene que ver con eso. Ahorita me voy a quedar con este pensamiento, porque yo fui a la iglesia ese fin de semana porque mi mamá, porque sabía que era importante para mí, pero podría haber esa misma lógica diferente. Pero mejor yo le pude haber dicho, oye jefa, a mí no me hace mucho sentido, cuando están estos discursos, ¿no? Como de repente mi forma de ser se pelea, pero ¿y si nos vemos al final de la misa y nos rezamos, es como un rosario? Son 20 minutos. O sea, es como yo feliz me rezo el rosario, ¿sabes? Como feliz, con ella feliz. Es como, entonces, quizá podríamos haber ganado lo mismo desde diferentes lugares y no le tengo que decir, no, no voy a la iglesia, no sé qué, la chingada, sino podemos encontrar un terreno en común, pero es el Ujú, reconocimiento de lo que para ti es importante y lo que para mí es importante. Porque si no, está esa frase de Alejandro Barragán que me gusta un buen que dice, cuando en una relación uno gana y el otro pierde, lo que pierde es la relación. Y muchas veces hacemos estos sacrificios para el otro. O sea, es como, y lo que no nos damos cuenta es que en ese juego, pues lo que pierde es la relación. ujú, Y si lo que queremos en esta función de este Uber del que estamos hablando, de la espiritualidad como una espiritualidad comunal, ¿no? Tal, pues quizá lo que valdría la pena es voltear a ver qué pedo con nuestras relaciones y por qué las tenemos tan empobrecidas. Creo que ahí es lo que Vanessa nos decía de la pausa, nada más la pausa para replantear. O, como tú lo decías en ese mismo capítulo, para decidir lo mismo, para decidir, uy, quiero huevitos, cabrón. O sea, porque me gustan. Pero ya vi el menú y dije, no, quiero que a mí eso me parece, por ejemplo, lo cabrón de la monogamia, que tú puedas decir, yo podría estar con alguien más, pero te elijo a ti hoy y te vuelvo a elegir mañana. Eso es un acto bien,
picudo, es un acto, Ujú. ¿no? Como bien hermoso. Mm. Sí, creo que, pero para eso también es importante tener esta pausa para conocernos y decir qué es lo que yo quiero, dónde quiero estar, qué sí me acomoda, qué no me acomoda. Me gusta tomar Bacardí o me gusta tomar tequila, pero te tienes que aventarte un clavadito y una pausa para conocerte, porque si no, no, porque si no, como lo platicó Vane, vamos en automático. A mí me dijeron que yo tenía que estudiar primero, secundaria, prepa y si tuve la oportunidad me fui a la universidad y de ahí salí a un trabajo y entonces ya tengo pareja, ya nos vamos a vivir solos. Y luego, ¿qué onda? ¿Quería Ujú. hacer todo eso? ¿O yo quería irme a Cicaleta y ser surfer y tener una chocita y con eso iba a estar bien? Me parece que creo que quizá esta es nuestra reflexión ¿no? Quizá valga la pena que hagamos una pausa para decir, ¿eso es lo que quieres? ¿Así? No, no sabemos si vas a decidir que sí No, o no que desde no. juzgar, no, no Ujú, para decir estás bien o estás mal, porque a veces cuando nos dicen eso es lo que quieres, lo sentimos como de que, ay, ujú, si digo que sí, voy a estar mal, si digo que no, también voy a estar mal. No, sino desde el punto de ser sincero contigo y con los demás. ujú. Pues mejor forma de cerrar este capítulo no hay, creo. Pues muchas gracias a todos por una semana más, ya 40 semanas juntos. Impresionante. La verdad, yo también me sumo a eso. Gracias, gracias, gracias por, ¿no? por estarnos escuchando desde hace 40 semanas. Seguimos escuchando sus comentarios y algo, si algo les interesa que platiquemos, ¿no? El sonido del silencio es de ustedes, es para que este silencio tenga voz y esperamos tener por lo menos 40 más. Por lo menos. Te mando Que un tengan abrazo, mi bonita querido semana. Pedro. Cuídate. No se olviden en suscribirse y como dice Juan, la campanita. Píquenle. Bye.